Alabado sea Jesucristo. Soy el Padre Andrés Valdés y hoy quiero hablarte con una frase que suena dura, como si fuera un golpe de campana en mitad de la noche. Dios no perdonará este pecado ni siquiera en confesión. Si esa frase te inquieta, no la rechaces demasiado rápido. A veces el Evangelio nos inquieta para despertarnos, no para hundirnos. Porque el objetivo de esta conversación no es que vivas con miedo, sino que entiendas, con claridad y con esperanza, cómo funciona de verdad la misericordia de Dios y cómo funciona de verdad tu libertad. Deja que lo diga desde el principio, con toda la delicadeza que merece. Dios es omnipotente en misericordia, pero no es violento. No invade el corazón. No derriba una puerta a patadas. El Señor no perdona a la fuerza. No empuja su perdón dentro de un alma que lo rechaza. Y por eso existe un pecado, más exactamente, una actitud, que no se perdona, no porque Dios sea pequeño, sino porque el hombre se cierra por dentro y no deja dónde colocar el perdón. Jesús lo menciona con palabras que han hecho temblar a generaciones: el pecado contra el Espíritu Santo. Y aquí aparece la gran confusión. Muchos piensan que se trata de un acto concreto, raro, casi mágico, como si hubiese una lista secreta de pecados prohibidos, y el que los comete ya está marcado para siempre. No. El Evangelio no está jugando a asustarnos con un catálogo oculto. Cuando Jesús habla del pecado contra el Espíritu, está hablando de una postura del alma: resistir la verdad hasta el punto de odiar la luz, llamar bien al mal y mal al bien, y rechazar obstinadamente el perdón cuando se ofrece. En otras palabras, el pecado imperdonable no es un superpecado más fuerte que la cruz. Es una negativa a dejarse perdonar. Es como si un enfermo, teniendo el médico delante, se cruzara de brazos y dijera: no quiero la medicina, no la necesito, no confío en ti, no admito que esté enfermo. Y entonces, dime, ¿cómo va a curar el médico a quien no se deja tocar? Dios no retira su amor, el hombre retira su mano. Y aquí muchos me interrumpirían: Padre Andrés, pero yo he cometido pecados gravísimos, he vivido años lejos de Dios, he caído 1000 veces. ¿Y si ya crucé esa línea? Escúchame con atención. Si tú estás preocupado, si algo en tu interior tiembla y busca a Dios, eso ya es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando. El corazón endurecido no pregunta. El corazón endurecido se burla o se justifica. El alma que ha cerrado la puerta desde dentro suele decir: no hay pecado. O dice: sí, pecado, pero me da igual. O peor todavía: Dios me tiene que perdonar, quiera o no quiera. En cambio, tú que preguntas, tú que temes, tú que sientes una punzada, no estás muerto, estás siendo llamado. Déjame hablarte desde la experiencia de confesionario, sin revelar nada de nadie, solo describiendo algo humano. Hay personas que se sientan, guardan silencio unos segundos, y ese silencio es una batalla. Se oye el peso de la vergüenza, el peso de la historia, el peso del no soy digno. Y bastaría una frase: me arrepiento. No perfecta, no teatral, no con lágrimas obligatorias. Una frase honesta. Y la gracia entra como luz en una habitación cerrada. Pero hay otras veces, y esto duele decirlo, en que alguien viene, no para abrirse, sino para discutir, no para entregar el pecado, sino para defenderlo, no para reconocer la verdad, sino para acusar a todos, a la familia, al mundo, a la iglesia, a Dios, a cualquiera, con tal de que Él no tenga que arrodillarse de verdad. Esa confesión puede sonar religiosa, pero es como tocar una puerta que uno mismo mantiene trabada por dentro. Dios está ahí, sí, pero no hay rendija,
porque el Espíritu Santo, y esto es esencial, es aquel que convence de pecado, aquel que ilumina la conciencia, aquel que te lleva a decir, esto me está matando y no quiero seguir. Si yo apago esa lámpara una y otra vez, si cada vez que la conciencia se enciende, yo la cubro con ruido, con relativismo, con excusas, con cinismo, con todos lo hacen, entonces empiezo a caminar de noche y sin faros, y el desastre no llega porque Dios lo mande como castigo caprichoso. Llega porque yo mismo decidí viajar sin luz. Hay dos trampas muy comunes que parecen opuestas, pero se dan la mano. La primera es la desesperación. Para mí no hay perdón. Suena humilde, pero en el fondo es orgullo, porque pretende poner un límite a la misericordia de Dios, como si mi pecado fuera más grande que su corazón. La segunda es la presunción. Dios es bueno, así que puedo pecar tranquilo y luego me confieso. Suena confiada, pero es soberbia maquillada de piedad, porque transforma la confesión en un trámite y a Dios en un cajero automático de absoluciones. Ambas, la desesperación y la presunción, cierran la puerta por dentro. Una la tranca con miedo, la otra con desprecio. Y aquí debo decir algo muy importante para ti, católico. La confesión no es un teatro donde tú recitas una lista y el sacerdote imprime un recibo. La confesión es un encuentro de dos libertades, la de Dios, que quiere perdonar, y la tuya, que tiene que querer recibir. Dios ofrece el perdón siempre. El problema aparece cuando el corazón dice, no quiero cambiar, o no necesito cambiar, o no hay nada que cambiar. La gracia no se pega a la mentira, la gracia se une a la verdad. Tal vez ahora sientes que te estoy llevando a un terreno delicado, y lo es. Por eso, antes de seguir, quiero darte una prueba simple, casi tierna. Si en ti existe aunque sea un susurro que diga, Señor, ten piedad, entonces no estás frente a un muro sin salida. Ese susurro ya es obra del Espíritu. No te salva tu fuerza, te salva tu rendija. No te salva tu perfección, te salva tu sí, aunque sea pequeño. A veces el comienzo del regreso a Dios no es ya cambié, sino algo más humilde. Quiero querer cambiar. Y Dios sabe trabajar con eso. Ahora bien, si todo esto es cierto, entonces necesitamos bajar de la teoría a la vida real, porque este no perdón no se ve como una etiqueta en la frente. Se esconde en gestos cotidianos, en frases que repetimos, en excusas que nos parecen razonables. ¿Cómo se manifiesta esa resistencia al Espíritu? ¿Qué formas toma en personas que incluso pueden parecer muy religiosas por fuera? Y sobre todo, ¿cómo se abre una puerta que llevamos años cerrando desde dentro? Permíteme avanzar contigo paso a paso, porque justo aquí comienza lo más concreto, lo más útil y lo más sanador. Permíteme entonces ponerle nombre a esos rostros de resistencia que muchas veces se disfrazan de normalidad y sin embargo van mordiendo la fe por dentro. Y por favor, escucha sin pánico. No hablo de esto para que te declares condenado, ni para que vivas sospechándote de lo peor, sino para que puedas reconocer en qué puntos tu corazón, a veces, aparta la mirada de la luz. Porque el pecado contra el Espíritu Santo no es un acto aislado, como una piedra lanzada una vez y ya está. Es más bien una dirección en la que uno decide caminar, día tras día, como diciendo, no necesito la verdad, no quiero el remedio, no quiero que me digas que es bueno. Y el Espíritu Santo es precisamente aquel que convence de pecado y conduce a la verdad. Si rechazo su voz, rechazo la mano que quiere levantarme. El primer rostro es muy piadoso por fuera, pero por dentro envenena, la desesperación disfrazada de humildad. La persona dice,
Dios es bueno, pero no conmigo. He ido demasiado lejos, sé demasiado, he estropeado demasiado. ¿Te das cuenta? Suena humilde, pero en realidad coloca al hombre por encima de Dios, como si yo pudiera fijar el límite de su misericordia. La desesperación no es reconocer el pecado con sinceridad. La desesperación es una decisión. No voy a dejarme amar. Y al demonio le encanta ese estado, porque entonces uno ya no corre al confesionario, corre a la oscuridad. El remedio, muchas veces, es una sola frase, pronunciada incluso sin emoción. Jesús, en ti confío. No porque lo sienta, sino porque lo elijo. A veces les digo a los penitentes, antes de confesarte, recuerda al menos 3 momentos en los que Dios te sostuvo, no para excusarte, sino para no olvidar que Él es fiel. La desesperación se alimenta de la memoria de tus caídas. La confianza se alimenta de la memoria de Dios. El segundo rostro parece lo contrario, pero cierra la puerta igual. La presunción, esa seguridad temeraria del perdón. Dios perdona siempre, así que una vez más. Luego me confieso. Suena a fe, pero es cálculo, como si el sacramento fuera un seguro para seguir en el pecado. Pero la confesión no es una máquina, es un encuentro, y un encuentro pide, al menos, una mínima disposición al cambio. No milagros, no grandes promesas, sino consentimiento. Si por dentro ya tienes el plan, ahora peco y luego lo arreglo, tu corazón no está recibiendo medicina. Está intentando usar a Dios para no romper con lo que lo destruye. Y aquí aparece una pregunta clave, dura pero salvadora, antes de arrodillarte. ¿Qué quiero cambiar hoy, en concreto? No el mundo entero. Una cosa, un paso, un corte con la ocasión, una conversación para reparar un daño. La gracia ama lo concreto, porque lo concreto es el lugar donde la libertad dice, sí, Señor. El tercer rostro es muy moderno, llamar luz a la oscuridad, y no siempre se presenta como rebeldía abierta, más bien como maquillaje de palabras. Llamamos a la murmuración sinceridad, a la soberbia autoestima, a la frialdad dignidad, a la pornografía desahogo, al abandono de la oración cansancio, a la falta de perdón sentido de justicia. Y llega un momento en que uno ya no pregunta, Señor, ¿qué es verdad? Sino, ¿cómo me lo explico para que no duela? El Espíritu Santo intenta atravesar nuestras excusas como un rayo de luz entre cortinas, y nosotros, a veces, ponemos cortinas más gruesas. Aquí nace un mecanismo peligroso, no tanto la caída, porque caídas habrá, sino el endurecimiento que dice, no voy a llamar pecado a esto. Y si no llamo herida a la herida, nunca pediré el vendaje. El cuarto rostro es el más vergonzoso, porque afecta incluso a los religiosos, la envidia del bien espiritual del otro. Alguien cuenta que volvió a Dios, que tras confesarse encontró paz, que empieza una vida nueva, y en ti aparece un pinchazo, y enseguida buscas una grieta. Ya veremos cuánto dura. Seguro que finge, seguro que es emoción pasajera. Observa lo que sucede. No te alegras con la luz, intentas apagarla para que tu propia conciencia no se sienta interpelada. Es una forma sutil de rechazar al Espíritu, porque el Espíritu actúa en la Iglesia también por la conversión de los demás, por su testimonio, por su transformación. Y la envidia dice, no quiero que Dios sea tan generoso, porque entonces tendría que admitir que también me está llamando a mí. Aquí el remedio puede ser una bendición sencilla. Señor, gracias por el bien que le has dado. Haz mi corazón capaz de alegrarse. Es como abrir una ventana en una habitación cargada. El quinto rostro es la dureza, el orgullo terco que ya no quiere dialogar con la verdad. No se trata de una debilidad momentánea, de una etapa, de una confusión.
Se trata de una decisión. Yo soy así. No voy a pedir perdón. No voy a volver. No voy a escuchar. La dureza se alimenta de justificaciones. En mi familia todos somos así. A mí tampoco me pidieron perdón nunca. El mundo es duro, así que yo también. Y entonces uno deja de verse como alguien capaz de convertirse y empieza a verse como un caso explicado. Pero Dios no quiere explicarte. Dios quiere sanarte. En estos casos, a veces propongo un acto microscópico de obediencia al Evangelio. No grandes sentimientos, porque no llegan por decreto, sino un gesto pequeño de amor hacia la persona a la que guardas rencor. Una decisión de no responder con ironía. Una oración por quien no te cae bien, y verás cómo la dureza empieza a derretirse, no por truenos, sino por el calor de pequeñas fidelidades. El sexto rostro es el más engañoso, aplazar la conversión para algún día. Aún no, todavía no, cuando ordene mi vida, cuando esté más tranquilo, cuando pase esta época. Pero el corazón no es un cajón donde puedas guardar la voluntad de bien intacta. Cada mañana sin decisión deja un residuo, y con el tiempo el mañana se convierte en nunca. Ahí muchos no se dan cuenta de que su libertad se debilita, no porque Dios se la quite, sino porque no la ejercitan, y una libertad no usada se atrofia. Por eso el Espíritu Santo insiste en la Escritura. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Hoy, no en teoría. Hoy, quizá en este punto me preguntes, Padre Andrés, entonces, si me reconozco en alguno de esos rasgos, ¿ya estoy perdido? No, significa exactamente lo contrario. Si lo reconoces, es porque la luz ya está entrando. Lo más peligroso no es que uno caiga. Lo más peligroso es que deje de llamar caída a la caída. Mientras seas capaz de decir, Señor, esto no es bueno, esto no es tuyo, esto me está destruyendo. La puerta no está cerrada para siempre, está, a lo sumo, entornada. Y Dios puede pasar incluso por la rendija más pequeña. Ahora quiero tenderte un puente muy práctico entre lo que escuchas y lo que puedes hacer. Porque es fácil oír la verdad y decir, sí, esto habla de mí, y luego volver a casa y no cambiar nada. El Espíritu Santo no es una inspiración de 5 minutos, es luz para el camino. Por eso, enseguida, vamos a recorrer algo sencillo y a la vez decisivo. Cómo hacer un examen de conciencia sin teatro ni autocastigo y sin excusas. Cómo decir la verdad en el confesionario de modo que la gracia tenga dónde apoyarse. Y cómo, después de la absolución, no perder el don en la primera semana. Porque si lo que llamamos pecado imperdonable es, en el fondo, negarse a recibir el perdón, entonces el paso más importante es aprender a recibirlo, con humildad, con concreción y sin juego. Y hacia ahí vamos ahora. Así que, si vamos por este camino, detengámonos en lo más práctico, porque ahí se juega la vida real de la fe. El examen de conciencia, la confesión y los primeros días después de la absolución no son extras para los más devotos. Son una ruta concreta para que el corazón aprenda a no huir de la luz del Espíritu Santo. Y te lo digo desde el inicio. El examen de conciencia no está para aplastarte, no está para llevarte a una desesperación teatral ni a un miedo como si Dios te esperara con un palo en la mano. El examen de conciencia es una conversación con la verdad que ama. Es el momento en el que dices, Señor, muéstrame lo que tú quieres sanar hoy. Fíjate qué importante, no muéstramelo todo de golpe. No muéstrame 10 años de errores, sino lo de hoy. El Espíritu Santo es delicado y sabio.
no hace una redada en el alma, conduce paso a paso. Siéntate en silencio un momento. Si no puedes mucho, empieza con 1 minuto, un solo suspiro. Espíritu Santo, llévame a la verdad. Y luego mira tus días como quien recorre las habitaciones de una casa. Primero las palabras. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Con qué tono? Luego la mirada. ¿Qué alimento con mis ojos? ¿De qué huyo? ¿Qué busco? ¿Qué consumo? Luego las relaciones. ¿A quién utilizo? ¿A quién evito? ¿A quién no puedo perdonar? Y después las omisiones. ¿Dónde faltó el bien, aunque yo podía hacerlo? No se trata de que te vuelvas contable de culpas. Se trata de que dejes de vivir en penumbra, porque donde no hay verdad, crecen las excusas. Y donde crecen las excusas, el Espíritu Santo es empujado a un rincón. Si tienes tendencia a los escrúpulos, cuidado con una trampa. El escrúpulo convierte lo pequeño en catástrofe y la catástrofe en sentencia. El escrúpulo te dice, ¿ves? No vales nada. El Espíritu Santo te dice, esto te hiere. Ven, vamos a curarlo. ¿Cómo distingues? Por los frutos. El escrúpulo paraliza y te aleja de los sacramentos. El Espíritu te conduce a los sacramentos y te da paz, aunque sea una paz silenciosa, sin fuegos artificiales. Si tu examen de conciencia termina en que no vas a confesarte porque aún necesito estar seguro, ahí hay una señal de alarma. Dios no te exige sentir un arrepentimiento perfecto. Dios te pide verdad y una decisión. No quiero esto. Las emociones muchas veces llegan después. Cuando ya estás en la verdad, lo decisivo ocurre en el confesionario. Y aquí te ruego, no construyas decorados. No cuentes toda la película. La confesión no es un informe judicial. Es una entrega sencilla. Hice esto. Descuidé aquello. No porque Dios desconozca los hechos. Él los conoce. Pero tu corazón necesita pronunciar la verdad, porque la verdad dicha en voz alta tiene fuerza. Desarma la mentira, y la mentira es el terreno donde crece la resistencia al espíritu. Por eso habla con claridad, sin diminutivos, sin más o menos. Si algo fue grave, nómbralo. Si fue repetido, di que se repitió. No hace falta calcularlo al milímetro, pero tampoco fingir que fue un detalle. La verdad es humilde, sí, pero también concreta. Y aquí llega el momento más importante del que vengo hablando desde el inicio, el consentimiento del corazón. Puedes decirle al confesor una frase que abre la puerta. No quiero volver a esto y le pido a Dios que me ayude. Aunque sepas que eres débil, aunque te dé miedo caer otra vez, Dios no te pide garantía de que nunca caerás. Dios te pide que no juegues, que no vengas con el plan de yo sigo igual y tú me lo firmas. Porque aquí tocamos el centro del tema. El pecado que Dios no perdona es el pecado que uno aprieta con fuerza entre las manos mientras la boca pronuncia fórmulas piadosas. Dios no perdona a la fuerza. Dios perdona al que entrega. A veces alguien descubre con los años que en una confesión antigua ocultó algo por vergüenza o por miedo. Y entonces aparece el pánico. ¿Y si todo fue inválido? Escúchame bien. No huyas hacia el drama. Elige el camino de la luz. En la próxima confesión, dilo con calma. Padre, en aquel momento oculté esto. Hoy quiero entregárselo a Dios. Ese acto es una libertad inmensa. El Espíritu Santo ama esos regresos a la verdad, no para humillarte, sino para sacarte del escondite. El escondite es el lugar donde crece la oscuridad. La verdad confesada es el lugar donde crece la gracia. Después de la confesión empieza otra etapa, muchas veces olvidada, la primera semana. Hay gente que sale de la iglesia como quien sale de un baño y piensa, ya está, limpio, se acabó. Pero la gracia es como una semilla que conviene resguardar. No porque sea débil,
sino porque tus hábitos pueden ahogarla. Por eso propongo un plan simple, humano, sin heroísmos de escaparate. Por la mañana, antes del móvil, antes de las noticias, antes del apuro, di una sola frase: Señor, llévame hoy en la verdad. Por la noche, vuelve a 3 preguntas. ¿Por qué doy gracias? ¿Por qué pido perdón? ¿Qué paso concreto daré mañana? Es higiene del alma. No es complicado, pero es fiel. Si vuelve la tentación, no luches como un héroe solitario. Cambia de ambiente. Corta la cadena de estímulos. Haz algo que interrumpa el flujo. Sal a caminar. Deja el teléfono en otra habitación. Llama a alguien de confianza. Reza una jaculatoria. En la batalla espiritual, vence el que vuelve antes a la fuente, no el que nunca se ensucia. Y la fuente es Cristo. Eucaristía, oración, palabra. Si puedes, mete en tu semana una misa entre semana, además del domingo. No es para elegidos, es para enfermos, y todos estamos en proceso de curación. La adoración, aunque sean 10 minutos, enseña paciencia con la propia conversión, porque convertirse no es un fogonazo único, es volver a casa paso a paso. Y aquí tocamos otra cosa esencial: la comunidad. Al demonio le encanta aislar. El aislamiento hace que el pecado parezca privado y la vergüenza crezca como moho. Busca en la iglesia un lugar, aunque sea pequeño, donde puedas respirar fe, un grupo, una comunidad, un círculo bíblico, incluso una sola persona con quien hablar con honestidad. Si es posible, ten un confesor habitual. La continuidad ayuda a distinguir escrúpulo de verdadera contrición, emoción de decisión, crisis puntual de endurecimiento. Ahora vuelvo a la frase que sonaba como alarma. Dios no perdonará este pecado ni siquiera en confesión. Con todo lo que hemos recorrido, ya puedes entender lo que significa de verdad. No es una amenaza de Dios. Es la descripción del estado de un hombre que dice: no quiero el perdón. Puedes arrodillarte, puedes hablar bonito, puedes conocer oraciones y aún así guardar por dentro una decisión. Esto no lo entrego. Esto no lo llamaré pecado. Esto no lo voy a cambiar. Entonces la gracia no tiene dónde arraigar. No porque Dios sea vengativo, sino porque el corazón se cierra. Dios respeta tu libertad hasta el dolor. Pero hay otra cara, llena de esperanza, y te pido que la recibas como aire puro, en el instante en que el corazón dice, aunque sea en un susurro: Señor, tú tienes razón. Ese pecado imperdonable deja de existir. Solo existe mientras el hombre permanece en la negativa. En cuanto hay consentimiento a la verdad, comienza el milagro. A veces un milagro sereno, sin lágrimas, sin dramatismos, y sin embargo, real. El milagro de volver a la luz. Por eso quiero hablarle, al final, a 2 grupos que suelen escuchar temas así. El primero, los que viven con la carga de la vergüenza y piensan: estoy sucio, Dios ya no me quiere. No es verdad. Dios no se asquea de ti. Dios detesta lo que te destruye porque te ama. El segundo, los que dicen: yo estoy bien, pero por dentro hay cinismo, indiferencia, desprecio por la conversión ajena o ligereza ante el pecado. Si te reconoces aunque sea un poco en esa frialdad, no la disimules. Es el momento de pedirle al Espíritu que despierte la conciencia antes de que se endurezca. Y ahora no quiero dejarte con teoría ni con miedo. Quiero dejarte con una oración que puedes repetir cada día, porque educa al corazón a abrir la puerta desde dentro. Espíritu Santo, ven, muéstrame la verdad sin crueldad y sin evasión. Enséñame a llamar bien al bien y mal al mal. Dame valor para no justificar el pecado y humildad para no desesperar. Jesús, en ti confío, aunque no lo sienta.
Padre misericordioso, enséñame a recibir tu perdón y a vivir como un hombre libre. Y si hoy en mi corazón hay una habitación cerrada, una terquedad, una excusa que alimento desde hace años, te lo ruego, tócalo con tu luz, no para avergonzarme, sino para salvarme. Y a ti que escuchas, te lo digo como sacerdote y como hermano, no lo pospongas. Si hoy oyes en tu interior una voz suave que te dice, vuelve, eso es gracia. Hoy es día de salvación, no mañana, no cuando seas mejor. Vuelve como estás, pero vuelve con verdad. En el confesionario no te espera un juez frío con expediente. Te espera un padre que dice, déjame levantarte. Y cuando por fin lo permitas, cuando aunque sea un poco entreabras la puerta, verás que Dios no es tacaño con el perdón, es generoso hasta la locura de la cruz. Solo una cosa lo detiene, tu corazón cerrado. Y si ahora estás escuchando estas palabras, es porque el Espíritu Santo ya está ahí, junto a esa puerta, llamando. Que tu respuesta sea sencilla, que sea verdadera y que sea hoy.